importante en la vida del país a través de los siglos, y que ahora la han cercenado y han suprimido el otorgamiento de la suspensión a los actos reclamados en varias materias, entre otras la de telecomunicaciones, materia minera, de actividades que se refiere al principio constitucional, casinos incluso, que me parece bien, pero que finalmente se viola la naturaleza del amparo. Nosotros vamos a seguir insistiendo en proteger a las comunidades indígenas que también fueron lastimadas con esta reforma, con esta nueva ley. Y vamos a seguir insistiendo en nuestro trabajo. Esta semana va a haber varias iniciativas nuestras. Una sobre amparo, para restituirle el derecho a las comunidades indígenas, para que puedan ser beneficiadas con la suplencia de la queja, que no haya prescripción en sus derechos para interponer amparo en defensa de sus tierras. Es decir, les estamos anunciando que apenas hoy se promulga o se publica la ley de amparo y mañana presentaremos iniciativas para modificar la ley de amparo en materia de protección que comunidades indígenas para defender su patrimonio milenario o centenario y que pueda operar la suplencia de la queja tratándose de comunidades y pueblos indios. Y vamos a presentar distintas reformas y propuestas que les iremos comentando. Ricardo Mejía va a plantearles dos temas fundamentales: el de la seguridad, y que hoy inicia este programa electorero y chafa llamado La Pobreza o La Cruzada contra el Hambre. Es otro programa electorero, cazavotos en época electorera, y que nosotros creemos que es simple y sencillamente el neopriismo, pero Ricardo va a abundar sobre esos dos temas y luego Luisa, si tiene algún comentario también lo hará, la diputada alcalde. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comentar, como decía el diputado Monreal, fundamentalmente dos temas. El primer tema tiene que ver con el arranque de lo que han denominado propagandísticamente como el mes de la cruzada contra el hambre, que nos parece que no es casual que lo hagan con ese bombo y platillo, porque ustedes saben que ya arranca propiamente los procesos electorales en 14 estados del país, y nosotros vemos que a través de Sedesol el régimen está montando un PRI paralelo, una estructura clientelar donde los delegados que se han nombrado en los estados pues responden fundamentalmente a una lógica de operación político-electoral de parte del gobierno federal, y el PRI, coordinados por la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, con este PRI paralelo, y el coordinador de delegaciones, Pedro de León Mojarro, que a su vez los delegados que se han venido nombrando responden a un perfil claramente de operadores electorales. Incluso en un colmo del cinismo han brincado de comités directivos estatales a ser nombrados delegados de la Sedesol. Y por otra parte vemos también que es una gran incongruencia que por un lado se promueva esta cruzada contra el hambre y por otro lado el PRI ya anuncie su intención de gravar con IVA precisamente los alimentos. Es decir, nosotros acusamos que hay un doble discurso, que es una falsedad, y que este programa tiene un marcado tinte electoral, y que este recorrido pues será con objeto de aceitar la maquinaria previo a elecciones que habrá en la mitad del país.
han sido señalados algunos delegados, el caso de Ranulfo Márquez en Veracruz, el caso de Anabel Ábalos en Tlaxcala, el caso de Nicolás Carlos Bellicia en Coahuila, en el caso de Tamaulipas, Edgardo Melium Salinas, en Hidalgo, Patricia González, en Durango, Francisco Javier Hernández. Es decir, en la nómina de los delegados se advierte la clara intención de utilizar esta infraestructura de desarrollo social como el brazo político electoral del gobierno. Por otro lado, también queremos señalar que nos llama la atención la encuesta que un medio nacional publica hoy, donde Peña Nieto es el presidente que arranca con el menor índice de aprobación, le dan el 50% de aprobación, por abajo de Calderón, de Zedillo y de Vicente Fox, y reprobado en esa encuesta en los temas de seguridad pública, empleo, economía, combate a la corrupción. Es decir, no obstante el gran aparato de propaganda y culto a la personalidad que se ha construido fundamentalmente a partir del Pacto por México, vemos que hay dos visiones, y esta encuesta lo ilustra. Por un lado, el índice más bajo de aprobación de los últimos 4 presidentes, y por otro lado hablan de que líderes de opinión lo aprueban por un 70%, es decir, hay una visión distorsionada y es parte de la propaganda. Y aquí precisamente queremos ligarlo con el tema de la inseguridad. Nosotros denunciamos que no ha habido prácticamente ninguna disminución de esta alarmante carnicería que se vive en el país. Diferentes medios el día de hoy reportan en el mes de marzo más de 1000 asesinatos y casi 3000 en lo que va del sexenio, y un promedio de 23 asesinatos, y ponen, vaya paradoja, como el estado más violento al Estado de México. Lo que queremos significar con esto es que más allá de que se esté tratando de llevar el tema a las páginas interiores de los medios, o que el gobierno federal no habla del tema, o eufemísticamente, en lugar de decir combate a la delincuencia, habla de México en paz, con uno de los 5 gabinetes que acaba de anunciar, vemos que la realidad está ahí, y que a una tercera parte del primer año de gobierno, prácticamente no solamente no ha habido una baja en materia de inseguridad, sino que hay una cifra al alza, y esto nos parece que es parte de los problemas que se van acumulando en el país y que ya refleja la encuesta. Básicamente es lo que queríamos comentar. Como ustedes ven, no ha cambiado nada, la inseguridad sigue en aumento, la carestía sigue en aumento. Nosotros vamos a plantear como un asunto de obvia y urgente resolución en esta sesión que se detenga el aumento del combustible, que es criminal para toda la planta productiva y para los ciudadanos, y que se frene también el aumento a las tarifas de energía eléctrica, que por cierto la Comisión Federal de Electricidad ha anunciado que será más rigurosa en sus cobros. Parece absurdo, aparte del mal servicio y lo estratosférico del pago que se genera por los ciudadanos, todavía se tiene que vivir el terror y la amenaza de los directivos de la Comisión Federal de Electricidad. No vamos a aceptarlo y vamos a plantear en este asunto de obvia y urgente resolución que la Cámara de Diputados exija, modifique si es necesario el presupuesto o la ley de ingresos, lo que aprobaron la mayoría en
diciembre que nosotros lo advertimos, que votamos en contra de la ley de ingresos y que se frene el aumento a los precios, la rectificación de los precios de la canasta básica, pero también que se frene el aumento a la gasolina y el aumento a las tarifas de la energía eléctrica. Luisa también tiene que hacer un comentario, con eso concluimos y estamos a sus órdenes si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues el último comentario es con respecto a la reforma de telecomunicaciones. Vemos cómo el Senado está haciendo lo propio, penoso para esta Cámara de Diputados, donde pues hubo nulo debate, hubo nula disposición a abrirse, a discutir ciertos temas que quedaron pendientes. Decir que nosotros por supuesto que estamos insatisfechos, que vamos a seguir empujando todas estas reservas que presentamos tanto en la Comisión de Puntos Constitucionales como en el Pleno, que ojalá y en efecto allá se abre este debate que no se ha querido abrir aquí, que seguiremos pugnando porque esta sea una reforma con sentido social, que le dé por lo menos un 10% a las radios comunitarias y para la radio y televisión comunitaria, escolar, indígena, cultural, que sin duda no existe un 100% de inversión extranjera. Por supuesto que la integración del comité que va a ser el encargado de ver quiénes serán los comisionados para el instituto, muchos temas que quedaron pendientes y que no nos dejan nada satisfechos y que seguiremos empujando para que ojalá y allá tengan la oportunidad de transformar y realmente hacer una reforma que nos convenga a todos y que no únicamente pues se repartan entre los grupos de poder. Es un buen anuncio, lo saludamos con respeto el hecho de que las 3 comisiones dictaminadoras de la Cámara de Senadores hayan decidido abrir a la discusión, a los foros con los académicos, con los especialistas y con los expertos en materia de telecomunicaciones, abrir foros de discusión, de análisis y con ello perfeccionar la minuta que enviamos de la Cámara de Diputados. Nos parece